Entonces comenzamos pues nuestra clase del día de hoy. Les agradezco como siempre pues el que estén puntuales, pendientes de lo que de lo que está sucediendo, diría alguien, y pues espero pues hayan hecho su tarea. Si alguien tiene dudas también sobre el contrato de trabajo, que era lo que habíamos pedido leer, también que lo pueda expresar para que yo pues se la pueda resolver. Y habíamos visto que para el día de hoy pues teníamos como propósito entregar estos ajustes. Entonces voy a explicar, voy a empezar a explicar y usted va viendo y si tiene alguna duda o algo no le salió, porque yo siento que ahorita que los he estado dejando solitos en conta, pues más que todo también ha sido que tomen conciencia, o sea que también empiecen a trabajar de esa manera individual y que se den cuenta qué fortalezas tienen y a la vez qué debilidades tienen para que vayan fortaleciendo esas debilidades. Como sabemos, a nosotros en un cierre contable nos piden siempre que elaboremos algo que se llama el balance de saldos. El balance de saldos nos sirve a nosotros para poder determinar qué tan o cómo quedó una empresa al finalizar un cierre contable. Cuando yo hablo de un cierre contable estoy hablando del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, completamente lo que sucede en un año. Entonces, a partir de que nos cuadra pues ese balance de saldos como nosotros lo habíamos cuadrado, que nos dé tanto el debe y el haber, la misma cantidad. Entonces es importante que un perito contador aprenda a reconocer los ajustes obligatorios, que en este caso los que habíamos mencionado la clase pasada, pues eran las depreciaciones, las amortizaciones, las cuentas incobrables y la regularización del IVA. O sea, es muy importante que ustedes en este grado que llevan ya sepan reconocer esos ajustes. Y nos dice acá lo siguiente. Espérenme, solo que alguien iba a entrar. Ay, ¿qué pasó? Espérenme, disculpe. Ahí está, parece que lo había ingresado. Muy bien. Y es muy importante que sepan reconocer los ajustes. Habíamos dicho que los bienes que se depreciaban era maquinaria, vehículos, mobiliario, equipo de computación y herramientas. Estos bienes, por tanto uso que le da la empresa, pierden un valor, pero el valor que él debe perder es según el porcentaje que aparece en ley. Entonces lo primero que ustedes tenían que hacer era irme a buscar esos porcentajes. Maquinaria, cuál es su porcentaje, vehículos, cuál es su porcentaje, mobiliario, cuál es su porcentaje, equipo de computación, cuál es su porcentaje y herramientas, cuál es su porcentaje. Una vez que ustedes hayan determinado los porcentajes, pues lo único que queda hacer es elaborar la partida correspondiente. Por ejemplo, acá yo ya escribí la cuenta de depreciación y la acompañé de la palabra maquinaria porque fue lo que deprecié. Esta cantidad, que es lo que vale maquinaria, únicamente lo multipliqué por el porcentaje. Si en la tablita o en el cuadrito que yo les envié decía 20%, entonces lo único que había que hacer era multiplicar 295.130 por el 20% y nos aparecía esta cantidad. Y así debíamos ir con cada uno de los activos que aparecían ahí. Lo primero, como yo le comentaba, que usted tenía que hacer era buscar los porcentajes y luego pues multiplicarlo. Como si usted logra visualizar, acá tengo 3, 4, 5 cuentas. Entonces usted venía y en la partida debía colocar 5 veces la palabra depreciación. Solo que cuando colocaba el total de maquinaria era depreciación maquinaria. Cuando colocaba el total de vehículos era depreciación vehículos. Cuando colocaba mobiliario equipo era depreciación mobiliario equipo. Cuando es equipo de cómputo, depreciación equipo de cómputo. Y así con cada cantidad. Y si usted se dio cuenta, las mismas 5 cantidades que tengo acá son las mismas 5 cantidades que tengo acá. ¿Qué cambia esto con esto? Era algo que yo les había mencionado como en el primero, segundo sábado, es que acá utilizamos solo la palabra depreciación, pero acá utilizamos la palabra depreciación acumulada.
O sea, la palabra acumulada es lo que le tenemos que agregar a la partida. Y dependiendo cuántos activos yo tenga, son la cantidad que tiene que ir en la partida. Si solo tengo 3 cantidades, entonces 3 en el debe y 3 en el haber. Pero como ahora tenía 5 cantidades, esas mismas 5 cantidades las tenía que tener en el haber. Entonces, muy importante que ustedes pues sepan elaborar una partida de las depreciaciones. Entonces ya nosotros venimos y elaboramos nuestras partidas. Yo igual le voy a proporcionar esto para que usted verifique y vea en dónde se equivocó. La depreciación es el valor que pierde o desgaste que pierde un activo por su uso. Muy bien. Ahora corresponde los gastos. Y recuerde que toda empresa necesita realizar ciertos gastos para ser legal. O sea, toda empresa en la vida necesita invertir, por ejemplo, pagarle al perito contador, pagarle a algún abogado, pagarle a alguien para que haga los trámites correspondientes legales. Entonces, esos gastos la empresa espera poderlos recuperar, pero los va a ir recuperando gradualmente. Muy importante de saber que siempre que usted invierta en un negocio, usted no va a recuperar el dinero al instante o en un mes, no, siempre se va a ir recuperando por mes, por año, una cierta cantidad. Va. Entonces teníamos estas dos cuentas que se llamaban gastos de instalación y gastos de organización. Para estas dos cuentas se aplicaba el mismo porcentaje, el 20%. Lo único que usted tenía que hacer era multiplicar la cantidad por el 20%. O sea, solo la cantidad por el 20%. Y como son dos cantidades, entonces son dos amortizaciones. Lo único que usted hacía era que colocaba la palabra amortización. ¿Y que había amortizado? Como se llama gastos de instalación fábrica, entonces va a ir amortización, gastos de instalación fábrica. Y la otra cuenta es amortización acumulada, o sea, viene también la palabra acumulada como venía en la depreciación. Amortización acumulada, gastos de instalación fábrica. Y si usted también ve, las mismas dos cantidades que tengo en el debe son las mismas dos cantidades que tengo en el haber. ¿De dónde salió esta cantidad? Solamente de haber multiplicado el total por el 20%. O sea, de ahí salió esa cantidad. Entonces usted tenía que elaborarme su partida de amortización. Durante toda la semana solo una persona me preguntó. Entonces asumo que los demás pues les fue muy bien. Vamos acá, vamos con la de cuentas incobrables y justo fue la pregunta sobre esta partida. Como usted sabe, hay personas que son morosas y usted dirá, profe, ¿qué es una persona morosa? Una persona morosa es la que pide fiado y no paga. Entonces, si usted en algún día le fue a decir a su mejor amigo, fíjate que quiero para mi refa un quetzal, pero no lo traje y nunca le pagó el quetzal, usted se convirtió en moroso o morosa para esa persona. Entonces recuerde que si le quitó a ese niño el quetzal, usted es moroso. No mentiras. Cuando uno viene a una empresa y pues solicita créditos, fiado y no paga, uno se convierte en moroso para ellos. Ese es el término que se utiliza, o sea que no paga. Moroso significa que no paga. Lo que se hacía en esa partida es que se buscaban tres cuentas. O sea, se buscaban tres cuentas. Clientes, documentos por cobrar y deudores. Y buscábamos cuáles eran los saldos de cada cuenta. Si usted se dio cuenta, acá solo me aparecían dos cuentas. El único paso que yo hice fue que sumé ambas cuentas. Sumé clientes y sumé documentos por cobrar. Sumé ambos. Me dio 49,000 y según la ley nos dice que nosotros le teníamos que aplicar el 3%. Entonces si usted le aplicó el 3% está en lo correcto. Entonces 49,643 por el 3%. Y me dio esta cantidad que es 1,489,29.
Entonces, al momento que nos dio esta cantidad, pues a diferencia de la depreciación y la amortización que usted debe colocar los nombres de lo que usted está depreciando y amortizando en las cuentas incobrables, es más fácil, porque siempre va a utilizar estas dos cuentas, que se llaman cuentas incobrables y estimación de cuentas incobrables. Hay alguien que en vez de estimación utiliza la palabra provisión, es correcto, o sea, estimación y provisión es lo mismo. Entonces no tenga pena que si usted me colocó provisión de cuentas incobrables. Entonces suma las tres cuentas, o si solo le aparece una o le aparecen dos, sobre esa cuenta, sobre esas dos cuentas, usted lo debe multiplicar por el 3% y nos da esa cantidad. Entonces nos da esa cantidad que son 1489.29. Utiliza cuentas y estimación y coloca esa cantidad en el debe y en el haber. Ya con esto usted ya hizo tres ajustes que aunque la empresa no se lo diga, o sea, aunque la empresa no venga y le diga, mire, fíjese que tiene que hacer esas partidas, usted ya sabe que contablemente son obligatorias. O sea, usted no puede decir, ay, no, no lo voy a hacer. No, son obligatorias. Y a toda empresa usted le debe realizar esos ajustes. Entonces, por eso era que yo le decía, es muy importante que se aprenda qué cuentas usted se lo debe realizar. Muy bien, y la última, que es la que no tanto hemos practicado, sí lo practicamos una vez, pero no tanto, es la regularización del IVA. La regularización del IVA. O sea, saber si la empresa tiene que pagar impuesto ese mes o no. El IVA se paga a cada mes durante los primeros días hábiles de cada inicio del mes. Y para eso se regulariza el IVA tomando como referencia cuánto compró y cuánto vendió. Si usted se dio cuenta, hay una cantidad que dice que el IVA por cobrar era 3.653 y el IVA por pagar 2.915. Si yo paso estas cantidades a la partida, no me va a cuadrar porque ambas cantidades son distintas. O sea, una es mayor y la otra es menor. Entonces lo que hay que encontrar es una diferencia, o sea, ver cuál cantidad le hace falta para poderle anotar esa diferencia. O sea, si de un lado tengo 100 y del otro lado tengo 50, entonces del lado donde tengo 50, o sea, del lado donde tengo menos dinero, yo tengo que cuadrarlo. Entonces me faltarían 50 para que en ambos lados tenga 100. Es como yo lo veo así, es como las pesas que usted tiene que ir colocando producto hasta que le dé la misma cantidad. Entonces lo que había que hacer era restar ambas cantidades. Pero algo que nos dice la regularización del IVA es que yo debo invertir las cantidades. Lo que está en el debe pasa al haber y lo que está en el haber pasa al debe. Entonces, si usted se da cuenta, estos 2.915 en la partida ya no lo escribí en el haber, ahora lo escribí en el debe, los 2.915. Y esos 3.653 ya no lo anoté en el debe, ahora lo anoté en el haber. Entonces, vean, lo que yo hice fue intercambiar las cantidades. Pasé el debe al haber y el haber al debe. Prestemos bastante atención para que no se me vaya a confundir. Y lo que hice, que en la cantidad menor, que son los 2.915, anoté la diferencia. O sea, anoté la diferencia de 738. Para que sumada esa diferencia me diera la misma cantidad. Muy bien, vuelvo a repetir. Se cambian las cuentas de columna y se anota la diferencia en donde haga falta dinero. En este caso fue en el debe. Cuando falta dinero en el debe, se llama crédito fiscal. Quiere decir que yo no pago ese mes impuesto porque tengo un crédito, tengo algo a favor. Pero si hace falta en el haber, o sea, hace falta acá, entonces es un débito fiscal y ese mes tengo que pagar lo que me indique esa resta. O sea, tengo que pagar, si por ejemplo estos 738 hubieran quedado acá, entonces yo tenía que pagar o tenía que pagar en la SAT 738 de IVA.
Entonces, eso es lo que me indica esa diferencia. Entonces, si alguien tiene dudas sobre lo que yo hice o lo que yo hice en los ajustes, tiene este tiempo o este espacio para poderme preguntar antes de pasar a la siguiente fase del cierre. ¿Alguien lo ve difícil, lo ve complicado? Dice, ¿qué hizo ahí el profe? What? Diría alguien. ¿Está hablando el profe en otro idioma? Ahorita que ya autorizaron a aprender el idioma, no sé si es coreano o si es coreano parece. Entonces ahora ya les voy a hablar yo en coreano. Entonces, eso es lo que se hace. No sé, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Me dicen? Dígame, Profe, dígame, Stephanie. una pregunta, con lo de, es que estaba viendo yo que en uno hizo de 3%, en todo lo que corresponde a esa cuenta es en 3%. Sí, las cuentas incobrables, sí. O sea, todo. O sea, la suma de las cuentas por el 3%. La ley dice que es el 3%. Así es, Estefan. Cuando es 20%. Cuando es 20% solamente aplica para las amortizaciones. Ajá, Ah, bueno. ajá. Sí, 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 pero cuentas incobrables, que es este ajuste, es el 3%. Cuentas incobrables, o sea, las personas que no nos pagan, es el 3%. Ajá, Ah, bueno. ajá. Gracias, profe. No tenga pena. Muy bien. Vale, agradezco también por preguntar, porque como yo les digo, el objetivo de estar acá, pues es de que ustedes en algún momento, pues me pregunten y pues se les aclare todas las dudas. Va. Entonces, ya que ya trabajamos esto, pues ahora viene la parte que a mí me encanta, que es la hoja de trabajo. La hoja de trabajo, tal vez todos la han visto, en las librerías pues venden una hoja como doble oficio, o sea, es una hoja grande, pues que es importante que nosotros la aprendamos a trabajar. Entonces, hoy pues lo que vamos a ver pues es cómo trabajar esa hoja de trabajo. Muy bien. La hoja de trabajo se divide en varias columnas. La primera se llama balance de saldo y está dividida en el debe y en el haber. O muchos lo clasifican como deudor y acreedor. Vamos a clasificarlo así. Deudor y acreedor. Muy bien. Deudor el debe, acreedor el haber. Muy bien. Los ajustes, el debe y el haber. Los saldos ajustados, el debe y el haber. Va. Entonces, ahí estamos. Va, entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Nosotros vamos a realizar una hoja de 6 columnas. O sea, vamos a trabajar, vamos a aprender a utilizar o hacer una hoja de 6 columnas. Va. Entonces, preste bastante atención para que en ningún momento se pierda. Va. Lo primero que nos dicen es que nosotros vamos a pasar el balance de saldo a estas primeras dos columnas. ¿Va? Entonces vea lo que yo voy a hacer. Cuando trabajamos ¿cómo se llama a computadora es más fácil. Cuando trabajamos a mano es cuando nos lleva tiempo porque tenemos que estar escribiendo. Pero acá es muy fácil. ¿Va? Entonces vea lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es que voy a copiar el balance de saldos como lo trabajé. O sea, voy a copiar acá caja, está en el debe, maquinaria está en el debe, vehículos en el debe. O sea, voy a anotar todas las cantidades como yo lo clasifiqué en el balance de saldos. O sea, yo vengo, copio las cantidades y la primer parte del balance de saldos es únicamente pasar, como su nombre lo dice, el balance de saldos. Entonces, vea, entonces yo vine y escribí el balance de saldos. Este balance de saldos lo escribí así como estaba en las primeras dos columnas de mi hoja de trabajo. Entonces usted viene y si usted se da cuenta, ya coloqué. Son 45 cuentas, entonces las 45 las copié como están. Entonces si también dice, profe, vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir, no pasa nada. Pero solo que lo pegué, era una fila abajo, perdón, era una fila abajo. Es que si no ya borré la palabra deudor y acreedor. Entonces lo que se hace primero, preste porque esto usted va a hacer para la otra semana, eh, es pegar deudor y acreedor. Entonces usted va a pegar deudor y acreedor. Entonces ya lo pegamos como está.
Va. Las otras dos columnas que vienen acá, la 3 y la 4, ¿de dónde salen? Ah, esta 3 y esta 4 sale de los ajustes, o sea, de estos ajustes que usted hizo. Entonces usted va a venir y así como lo escribió, así como lo escribió en las cuentas, usted viene y va a copiar las cuentas, o sea, las cuentas que usted utilizó en las partidas. Y usted las va a pegar abajo de donde se quedó el balance de saldo. Usted viene y lo copia abajo. Va. Dese cuenta que no he copiado las cantidades, solo copié las cuentas. Va. Y ahora le voy a explicar dónde va a pegar las cantidades. Estas dos columnas usted no las va a utilizar, o sea, usted las voy a colocar con rojo. En este caso las coloqué con rojo para que usted no se le va a olvidar. Si no, usted va a anotar las cantidades en las siguientes dos columnas, como aparezca. Entonces usted viene y en ajustes usted va a copiar estas dos columnas. O sea, usted copia estas dos columnas como están las cantidades. O sea, si en ningún momento la va a alterar. Entonces usted viene y pega las cantidades. Voy a pegar acá las cantidades. Entonces miren, no utilicé las primeras dos. Ahora utilicé las siguientes dos. Entonces aquí es donde yo le voy a explicar algo importante. Acá donde dice ajustes, estas dos columnas se utiliza, como su nombre lo dice, para escribir los ajustes que usted hizo, o sea, los ajustes que usted realizó complementarios a la información que le habían dado. ¿Va? Entonces usted ya hizo sus ajustes. ¿Va? Pero no solo las depreciaciones hicimos, también hicimos amortizaciones. Entonces usted viene y copia las amortizaciones. Como fueron dos, entonces copiamos las cuatro cuentas que usted utilizó. Copia y pega las cuentas abajo de donde se quedó. Viene y usted ya sabe que las primeras dos columnas no se utilizan. Las primeras dos columnas no se utilizan. Sino estas cantidades las debe escribir en las siguientes 3 y 4, o sea, las columnas 3 y 4. Entonces ya coloqué. Vean que si está la cantidad en el debe, se anota en el debe. Si está en el haber, se anota en el haber. Venimos y seguimos. Vean cómo ya, miren cómo está creciendo nuestra hoja de trabajo. Ya, por eso la hoja de trabajo es compleja, es extensa. A veces llegamos hasta 100 cuentas, fíjense también para comentarles. Entonces venimos acá y seguimos. El otro ajuste que habíamos hecho era cuentas incobrables. Entonces yo vengo y copio las dos cuentas y las pego. Entonces ya pegué las dos cuentas. No voy a utilizar las primeras dos columnas como se los había dicho, sino únicamente vamos a utilizar la 3 y la 4. Copio las cantidades como están, debe y haber, no me complico, ahí todavía no hay lógica de que nosotros sepamos en dónde va y usted solamente lo coloca. Va, muy bien. Entonces usted vino y colocó las cantidades. Va, tacatá. Va. Entonces solo nos queda pasar el último ajuste que es la regularización del IVA. Pero acá yo le voy a decir de que acá sí tiene que tener cuidado. Y le voy a decir por qué tiene que tener cuidado. Porque la cuenta IVA por pagar e IVA por cobrar, usted ya la tiene en la hoja de trabajo. O sea, usted ya la tiene acá, donde dice IVA por pagar y donde dice IVA por cobrar. Entonces aquí se lo voy a colocar con otro colorcito para que usted cuando esté analizando esta hoja ya así detenidamente vuelva a ver la repetición también del video, usted lo note, ¿va? Entonces acá si usted se da cuenta el IVA por pagar está en el debe. Entonces usted viene y copia la cantidad que va a anotar en la columna 3 y 4 en el debe. Entonces acá tenemos IVA por pagar. Entonces dése cuenta, yo anoté la cantidad. Acá está en el haber, acá está en el debe. Y ahorita le voy a explicar por qué se hace y por qué se anota a la par. Ahorita le voy a explicar. Solo preste bastante atención. Ahora me voy con el IVA por cobrar.
Si usted se da cuenta, el IVA por cobrar acá está en el haber. Acá está en el haber. Entonces usted viene y en su hoja de trabajo lo escribe en el haber. En el haber. Entonces vengo yo y escribo en el haber. Entonces escribo acá en el haber. Acá está en el debe. Acá está en el haber. Entonces, ¿cómo se diferencia? Porque acá está en la primera columna y aquí está en la segunda. Por eso se diferencia. Muy bien. Y la única cuenta que usted va a agregar en la regularización del IVA va a ser el crédito fiscal, o sea, la diferencia, la resta de ambas columnas. Entonces usted viene y anota esta cantidad que son 738. Muy bien. También lo que yo había hecho, también como para que usted no se me equivoque, es que yo había enumerado acá las cuentas. Entonces, por ejemplo, acá yo iba en la cuenta número 61, pero yo me percaté que el IVA por pagar ya existía y el IVA por cobrar ya existía. Entonces a la única cuenta que le coloqué 62, o sea, el siguiente número fue al crédito. Como estas cuentas ya existen, entonces por eso en la hoja de trabajo no se coloca como una cuenta nueva, sino se coloca a la par de la cuenta que ya existía. O sea, acá miren, acá donde nosotros lo colocamos. O sea, como esta cuenta ya existía, entonces se anota en la misma línea donde ya existe. Esta cuenta ya existía, entonces se anota en la misma línea en donde ya existe. Va. Entonces, para que usted lo vaya visualizando. Va. Entonces, también se lo anoté con amarillo para que usted lo analice y no se le vaya a dificultar. Va. Muy bien. Pero todavía nos falta complementar dos saldos que son, o dos columnas que se llaman saldos ajustados. O sea, estas dos columnas aún me hacen falta. Va. Y también aquí esto se lo voy a colocar con rojo para que usted se recuerde que no se anota nada. O sea, para que usted se recuerde de que ahí no se anota nada. O sea, que aquí este espacio es en blanco. Va. Mire pues, entonces le voy a explicar cómo va a trabajar este saldo ajustado. Va. Lo primero que usted va a hacer es de que como acá usted no tiene anotado nada, entonces usted únicamente va a pasar estas cantidades, las va a pasar acá. O sea, solamente usted va a venir y va a copiar así como tiene las cantidades y las va a pegar en las últimas dos columnas. Como usted no tiene cantidades acá, usted no va a hacer ninguna operación. Va, pero ahorita vamos a llegar a donde usted me va a decir, profe, pero todavía no le comprendo qué está haciendo. Vamos, ahorita le voy a explicar. Vamos a ver. Y acá igual no tiene cantidades acá. Entonces usted viene y va a colocar las cantidades así como están. Va. Pero acá, donde está el IVA por cobrar, sí va a pasar algo. Porque como usted tiene acá, tiene una cantidad acá y tiene otra cantidad acá, como están en ambas columnas, se va a restar. Si a 3.653 usted le quita 3.653, usted lo que va a obtener es 0. O sea, lo que va a pasar con esta cantidad, que se lo voy a colocar hasta en amarillo para que usted se dé cuenta, es que en el balance de saldos ajustados, o sea, en este balance que estamos haciendo, ya no va a existir los IVA. O sea, se van a eliminar. O sea, ya no van a, se cancela esto y se elimina esto. O sea, ya no va a existir. Eso es lo que cambia, que en el balance de saldos ajustado ya no existen los IVAs. Va, sigamos. Va. Si usted se da cuenta, también acá no tiene ninguna cantidad. O sea, aquí no tiene usted ninguna cantidad. Entonces lo vamos a colocar con rojo y usted lo único que va a pasar es así como están las cantidades. Usted solo las va a copiar y las va a trasladar en su hoja de trabajo. Ahora venimos y nos vamos con el IVA por pagar. Si usted se da cuenta, el IVA por pagar sí tiene anotaciones en las primeras columnas y en las siguientes columnas. Pero vamos a hacer lo mismo. A 2.915 le vamos a quitar 2.915 y lo que vamos a obtener pues va a ser 0. O sea, esta cuenta también dejó de existir.
Entonces en balance de saldos ajustados, los IVA se van a quedar con la cantidad de 0. ¿Va? Entonces es muy importante que usted lo sepa. ¿Va? Sigamos. Luego usted se da cuenta que las últimas tres cuentas que es impuesto, cuota, se hizo por acreditar, lo tiene que colocar en las últimas columnas porque acá usted no tiene nada anotado. Usted viene y ahora vea lo que sucede. ¿Por qué se llama, esta cuenta se llama saldos ajustados? Porque se agregan los saldos más los ajustes. O sea, lo que yo voy a hacer es que, si usted se dio cuenta, yo copié los saldos, así como estaban en mi balance de saldos. Pero aparte, a estas últimas dos columnas yo le voy a agregar las cantidades de los ajustes, así como aparecen. O sea, solamente voy a copiar la columna 3 y 4 y la voy a pasar a la columna 5 y 6. Y vean, ya con eso yo ya terminé mi hoja de trabajo. Vean, pero vamos a ver aquí, bueno, no la puedo agrandar tanto, pero con eso yo ya terminé mi hoja de trabajo. Miren, ya tengo completa las 6 columnas. Lo que ustedes no deben olvidar es en dónde se anotan las cantidades y por ejemplo, con los IVA, que la cantidad pues queda en 0. Eso es lo que ustedes no deben olvidar. Pero alguien puede decir, profe, y yo al final, ¿cómo sé que está bien? O sea, ¿cómo yo puedo determinar que yo haya pasado correctamente las cantidades? Porque, por ejemplo, puede que usted acá tenga un 10,000 y usted anotó mal y acá anotó 9,000. O sea, puede que en algún momento al estar pasando en las columnas, usted haya anotado mal. Entonces usted va a hacer una pequeña comprobación y acaba de colocar total. Y lo que usted va a hacer es que va a ir sumando toda la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna, la quinta columna y la sexta columna. Entonces yo aquí me voy a apoyar de la fórmula de suma. Voy a sumar la primera columna. Entonces vengo y sumo toda la primera columna. Vengo y ahora sumo la segunda columna. Vengo y sumo la tercera columna. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a tener que sumar. Acá yo lo que siempre les digo a mis peritos es: tengan cuidado con la calculadora, porque como son bastantes cantidades, ustedes tienen que tener cuidado al momento de irlas sumando para que les cuadre, porque a veces se ofuscan con ver tanto número y ahí se desesperan cuando están haciendo esta hoja de trabajo. Pues tienen que tener cuidado. Sumo la quinta columna. Entonces se va sumando por columna. Si en algún momento en Excel les da estos asteriscos, quiere decir que ustedes tienen que ampliar la columna para que les salga la cantidad. Porque puede que en algún momento ustedes se enfrenten con eso. Y sumamos la última columna. Muy bien. Entonces voy a ampliar acá para que ustedes se den cuenta. Como usted se recuerda que estábamos trabajando como que en parejitas, o sea, columna 1 y 2, columna 3 y 4 y columna 5 y 6. Entonces le voy a enumerar acá para que usted se dé cuenta. 2, 3, 4, 5 y 6. Solo lo va a pasar a número para que usted lo vea y lo entienda conmigo. ¿Cómo usted puede comprobar que lo que haya hecho lo haya hecho bien? Voy lo explico. Solo déjeme que quite los muy bien. Muy bien. Si usted se da cuenta, las primeras dos columnas tienen el mismo resultado. Entonces, como tienen el mismo resultado, quiere decir que está bien hecho o pasamos correctamente las primeras dos columnas. Si usted se da cuenta, la columna 3 y la columna 4 tienen la misma cantidad, o sea, tienen el mismo resultado también. Entonces quiere decir que pasamos correctamente la columna 3 y 4, la pasamos correctamente. ¿Y cómo sé que está bien todo? Porque también la columna 5 y 6, si usted se da cuenta, tienen la misma
cantidad, 1.396.119.33. Entonces, ¿cómo sabe usted que pasó correctamente las cantidades? Porque le van a ir dando la misma cantidad de dos en dos. O sea, si usted se da cuenta, las primeras dos tienen la misma cantidad. Las siguientes dos tienen la misma cantidad y las siguientes dos tienen la misma cantidad. De esta manera, usted puede verificar, usted puede ir verificando que haya usted pasado correctamente las cantidades, ¿sí? Entonces, esa es su forma de verificar que ambas columnas le hayan dado o que al final le haya dado lo mismo. Muy bien. Entonces, en este instante, pues dejo un espacio para ver si tiene alguna duda con relación a la hoja de trabajo y de cómo pasar las cantidades. Como les digo, es laborioso lo que nosotros hacemos. Dígame, dígame. Yo vi que alguien conectó un micrófono. Profe, Sí, sí, sí. profe, Dígame. ¿y por qué en el saldo de ajustes se tiene que restar? Ah, ¿por qué restamos? Ok, Ajá. porque como nosotros nos interesa saber, o sea, por ejemplo, en los ajustes, a nosotros nos interesa saber cuánto de IVA vamos a pagar. Entonces, a nosotros nos interesa esa cuenta que se llama crédito, que es el resultado de dos cuentas, que es el IVA por pagar y el IVA por cobrar. Entonces, estas cuentas automáticamente ya no nos interesan, o sea, ya estas cuentas ya no nos importan a nosotros cuánto IVA por cobrar cobramos o cuánto pagamos, sino solamente nos interesa cuál va a ser nuestra declaración. Entonces, por eso nosotros las eliminamos, porque al final lo que nos interesa es en la regularización del IVA si nos da un crédito o si nos da un débito. Pero las otras dos cuentas ya no nos interesa. Ajá, por eso se resta, para que ya esas cuentas ya no existan, ya no existen, ya al final ya no existen. Ajá. Entonces, digamos que, digamos, alguna otra cuenta se tenga que colocar ahí también, van a ser las mismas cantidades de, digamos, de la otra columna para que se puedan restar y así se eliminan o varían las cantidades. Varía. Por ejemplo, qué bueno que me haya preguntado eso. Qué bueno. Por ejemplo, yo a veces explico eso con relación, vamos a hacer un pequeño, voy a copiar esto en otra columna y le voy a explicar. Le voy a explicar. También es importante que lo analizamos. Vamos. Voy a ir a otra hoja para que usted me comprenda y lo vea bien. Muy bien, va. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá, o tenemos que ir viendo que, por ejemplo, lo que me decía Stephanie, profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, caja, tenemos que escribir alguna cantidad en los ajustes, o maquinaria o vehículos? Va, entonces se los voy a explicar. Acá vamos a tomar en cuenta la ley de signos. Positivo, negativo, positivo, negativo. Así lo vamos a tomar en cuenta. Va. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, usted viene en algún ajuste que usted hizo, utilizó la cuenta caja y le dio 12,000 quetzales. Va, 12,000 quetzales. Entonces usted viene y si usted se da cuenta no es la misma cantidad. Aquí hay 124,000 y acá hay 12,000. Pero usted se va a guiar por los signos. Entonces como este es positivo y este es positivo, entonces quiere decir que en el debe o en los saldos ajustados esto se va a sumar. O sea, voy a sumar los 124,000 más los 12,000 y me va a dar en saldos ajustados 136,000. Va. Pero ¿qué pasa si en algún caso usted tiene una cantidad en el haber? Por ejemplo, se me ocurre 50,000. Entonces usted viene y usted dice, profe, mire, este saldo es positivo porque está en el debe, pero este saldo es negativo porque está en el haber. O sea, porque está en el haber. Ah, pero como son signos contrarios, entonces se debe restar. Entonces yo voy a restar los 295,000 menos los 50,000 y mi saldo sería 245,000. Quiere decir
que influye en la columna en la que esté. Por eso nosotros cambiamos el IVA al debe, por ejemplo, un IVA al debe y otro IVA al haber, con la misma cantidad, con el objetivo que cuando elaboremos la resta nos dé cero. Pero alguien puede decir, profe, y se puede tener en ambas columnas una cantidad, por ejemplo, que en ajustes usted, cuando pasó las cuentas, usted tiene dos cantidades, tanto en el debe y en el haber. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Va? Entonces, usted se da cuenta, acá tengo positivo. ¿Va? Entonces, usted debe sumar con los 50,000. O sea, usted debe sumar con la columna que está en el signo más, o sea, con los 50,000. Pero como le aparece 25,000 en la columna donde usted tiene el signo menos, entonces usted lo va a restar. Entonces, su saldo sería 210,000. Entonces, depende en dónde esté la cantidad, se va a sumar o se va a restar. Y el resultado se va a pasar al debe o se pasa al haber. Por eso, vuelvo a repetir acá en la hoja de trabajo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los signos, usted si se da cuenta, este 2,953 es positivo. O sea, acá vuelvo a anotar los signos. Por ejemplo, acá es positivo, negativo, positivo y negativo. ¿Va? Entonces, si usted se da cuenta, este 2,653 es positivo y este 2,653 es negativo. Pero como son la misma cantidad, entonces al momento que yo resto, pues me da 0. Pero si usted acá anota, por ejemplo, 3,000, entonces 3,653 menos 3,000 todavía tiene un pequeño restante de 653. Entonces es muy importante que usted sepa identificar que la primera columna es positiva, la segunda es negativa, la siguiente es positiva y la siguiente es negativa. Y si en algún momento usted encuentra alguna cantidad en la hoja de trabajo, usted tiene que saber cuándo sumar y cuándo restar. ¿Y qué le va a indicar a usted eso? Los signos. Eso es lo que le va a indicar. Entonces, no sé, Stephanie, si le resolví su duda. Bueno. ¿Sí? Gracias, profe. No tenga pena. Sabe que estamos a la orden. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud?